de 20 a 21. La música me llueve. Conducción, Carlos Dopico. Producción, Julia Peraza. La música me llueve. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Música Me Llueve. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido Alejandro Correa, Las Perillas, bienvenido, buenas noches también Joaquín González, desde los controles del streaming, Federico también, buenas noches, bienvenido. Julia Peraza, buenas noches, buenas tardes, bienvenida también a La Música Me Llueve. Les quiero agradecer enormemente por la cantidad de mensajes, tanto en el WhatsApp de la radio misma como en otras vías particulares, en distintas redes, sobre el programa de ayer. Para mí un enorme placer y un enorme desafío bucear dentro de lo que es el gigante archivo de Adam Jacob. Había quienes pedían una segunda parte, ¿no? Volver a reiterar, quizá buceando en otros rincones de esa enorme cantidad de material reunida por este norteamericano de Chicago, recorriendo la escena durante 40 años, asistiendo a más de 10.000 conciertos de 3.000 bandas distintas. No digo que no, en principio creo que lo que ya fue muy bueno, pero claramente hay un ciclo de programas ahí adentro. Podríamos complementarlo quizá con alguna experiencia similar también en Uruguay. Ayer me llegaba mensaje de gente que tiene un montón de cajas de cassette. Estaría bueno también armar un sistema para poder digitalizar y preservar todo ese material. Claramente tiene que ver con un montón de presentaciones de bandas legendarias, pero me hablaban desde los 70s, los 80s, los 90s, realmente momentos que fueron importantísimos y efervescentes también para la escena musical local. Así que si encontramos la vuelta como para poder abordar nuevamente eso y sumergirnos de vuelta en los archivos de Jacob, va a ser un placer, pero en principio vamos a seguir hurgando por otros terrenos. Entre otros, hoy vamos a estar de cumpleaños porque hoy estamos celebrando un aniversario también particular para quienes somos fanáticos del universo del rock y por sobre todo para quienes son fanáticos y fanáticas del universo del rock más clásico. Hoy es un día importante, hoy está cumpliendo años el señor Ritchie Blackmore. Titlero que tiene esta canción no se puede creer. Hush es como se llama esta canción de los Deep Purple. Hoy está cumpliendo 81 años el señor Ritchie Blackmore, como les contaba, nacido en el año 1945 bajo el nombre de Richard Hughes Blackmore en Inglaterra. Este músico británico, conocido obviamente principalmente por ser el guitarrista y fundador de grupos como los Deep Purple, también como en Rainbow y también como en Blackmore Night, debutó con los Outlaws. Es la primera banda que tuvo raídos forajidos claramente del barrio. The Mos Eisley es la próxima canción. Bueno, acá Alejandro Correa me decía, es Muse, y sí, la verdad que hay dejos, hay aires, ¿no? De una cosa en la otra. Un día tendremos que hacer un programa de cuán
cuánto se influencia un proyecto musical de otros que le antecedieron, ¿no? Claramente, si uno se pone a revisar, nada menos que Deep Purple va a encontrar un montón de vestigios, de rastros, algunos muy claros dentro del universo de la música clásica. Pero un montón, o sea, desde Beethoven a Gershwin hay un montón de rastros muy claros. Bueno, sigamos celebrando entonces a Ritchie Blackmore. Tenía 23 años cuando en 1968 fundó Deep Purple. ¿Qué hacía usted a los 23 años? Este tipo estaba fundando una de las bandas más señeras en la historia del rock. Bueno, con la que alcanzó además un notable éxito popular y de la que se bajaría 6 años y 9 discos más tarde, en el año 1974. Y la historia del universo del rock es ir y volver, ir y volver. Pero en aquel entonces se baja de los Deep Purple para fundar esta otra banda y en vez de perecer, resucitaba. Por eso hizo Surrender. Claramente, cuando salió de los Purple inmediatamente armó Rainbow para darle cabida a un montón de canciones que tenía ya entre manos, proyecto con el cual en una década alcanzó a grabar 8 discos. También en esa época se grababa muy rápido, en realidad no había mucho tiempo que perder en los estudios, se entraba a grabar y prácticamente se salía a la madrugada con el disco ya mezclado, algo que es impensado en el día de hoy, ¿no? Las bandas entran a hacer maquetas, hacen pruebas, van al estudio, están una semana, un mes, después van a la mezcla, lo mandan a masterizar, qué sé yo. Antes de verdad se trabajaba muy rápido porque se ensayaba muchísimo y había muy poco tiempo para perder en el camino, ¿no? Y las carreras eran todas así, eran prácticamente vertiginosas para alcanzar el éxito y tratar de sostenerse en ese lugar. Y entre medio un montón de peleas y conflictos, ¿no? Como no está para nada exento el señor Ritchie Blackmore. Bueno, 10 años más tarde, en el año 1984, volvió a tocar con Purple hasta el año 1993, cuando ya se hacían imposibles, insoportables las diferencias que mantenía con Ian Gillan. Tras ese retorno, volvió entonces a colorear el arco iris para un último álbum justamente de los Rainbow. Y este es uno de los últimos proyectos en los que estuvo involucrado, ¿no? Fue un grupo de folk bajo el nombre de Blackmore's Night, junto a su actual esposa, Candice Night, justamente con la que envejece tranquilamente ya sin fumar bajo el agua, podríamos decir de alguna manera. Él tuvo un infarto en el 2023, de hecho le pusieron 6 stents y ya lleva una vida mucho más controlada que la que tenía anteriormente, ¿no? Pero claramente sigue involucrado, sigue relacionado con la música ya con 81 años, como decíamos anteriormente. Y el guiño, obviamente, de fumar bajo el agua es por esta canción. Y este riff es uno de los riffs más demoledores en la historia del rock, ¿no? Este riff de la Fender Stratocaster fue creado por Ritchie Blackmore, mientras que la letra es del cantante Ian Gillan, justamente inspirada en un incendio del casino de Montreux, en Suiza. El tema es parte de Machine Head y la referencia surgió justamente de la escala invertida del célebre allegro romántico de Beethoven, compuesto al borde de la sordera, la Quinta Sinfonía.
Y el riff es demoledor, pero también el arreglo, el punteo de guitarra es tremendo. Bueno, hoy cumple 81 años entonces este señor Ritchie Blackmore, nacido, como les contaba, el 14 de abril del año 1945. Y con Ritchie Blackmore nosotros vamos a ir a hacer una pausa y ya les adelanto lo que se viene. Viene Alfonsina a presentar canciones de su más reciente trabajo discográfico, en este caso Pausa y Fogueo. Por momentos descansa, por momentos transita la calma y por otro lado se prende fuego. De eso más o menos es que se trata este nuevo trabajo discográfico, que es un nuevo cambio de piel de Alfonsina. Si están acostumbrados a seguirle su carrera, bueno, sabrán que en cada vuelta de la esquina sorprende. Bueno, esta es una nueva sorpresa. Iba rumbeando hacia una dirección y algo le hizo cambiar de rumbo y terminó exactamente en otra. De eso y muchas otras cosas vamos a estar conversando con ella, que ya anda por aquí en los estudios. Si quieren comunicarse con nosotros al 099-891-888. 099-891-888 es el teléfono del WhatsApp para comunicarse con nosotros. Les esperamos de este lado. Entonces hacemos una pausa y enseguida ya continuamos con La Música Me Llueve. La Música Me Llueve. Un diluvio sonoro para terminar el día. Deja que la descarga te atraviese. La música me llueve. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso desde hace años elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo, no solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. É que na verdade estou cansado, não tem como explicar um sentimento. Queria menos foto e mais momento. Eu sei que está nascendo um novo mundo. Tento me equilibrar, mas escorrego. Não sei quando será, mas nunca chega. Oigo tu timbre en la puerta, eso sí que me cambia. Hablamos de lo que quieras, pero mirándonos la cara. Te digo la verdad, no te esperaba. Ahora quiero que sea para siempre. Tengo dioses dentro de repente. Um fogo que nunca para. Respirando medo pela rua. Eu cuido do meu mundo aqui de dentro.
más de una década después de su irrupción discográfica, la cantante, compositora, multiinstrumentista y productora Alfonsina vaya por el cuarto trabajo discográfico. El primero fue El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Luego llegó Pactos, más tarde le sucedió La terrible fe y ahora llegó este Pausa y Fogueo. Y si alguien intenta encontrar continuidad estilística es probable que naufrague en el intento. Alfonsina cambia de piel en cada trabajo, reinventándose, desafiándose y alimentando la propia curiosidad. El reciente álbum abre con una ambientación costera, lo escucharon. Se escucha justamente el mar en simultáneo con unos coros compartidos y una voz masculina que reza en portugués. Es que en realidad estoy cansado, no sé cómo explicar mi sentimiento. Quería menos fuertes y más momentos. Se trata justamente del carioca Paulinho Mosca en Perder el tiempo, la primera de varias colaboraciones que se irán sucediendo a lo largo de las 9 canciones. Una balada funky romántica en portuñol, extasiada y sustentada sobre guitarras y palabras susurradas. Ambos habían ya compartido música y palabras hace una década atrás en Zumbido, el programa que desde hace ya años Mosca lleva también a la televisión y desarrollaba además una química especial entre ambos. Esa canción fue definitoria justamente para este proyecto y de hecho redireccionó las intenciones de la propia artista. Alfonsina estaba elaborando un disco de soul electrónico, pero puso en pausa el impulso para desplegar un repertorio folk pop contemporáneo que profundiza los encuentros, las texturas y el sonido orgánico de los instrumentos. Pausa y Fogueo, así es como se llama este trabajo. Que sola no puedo, me gusta sentirlo y soñarlo. Se trata de un álbum de gran riqueza musical y alto vuelo interpretativo y cuenta además con colaboraciones de artistas de la región como Paulinho Mosca, que decíamos recién, Gastón Pauls en Love Ride, una balada Spanglish a contrarreloj, Santiago Morales en Cambio la mirada, una pieza montada en la onda justamente de los espíritus. Pero esta no es la primera vez que Alfonsina recibe la bendición de afuera. Hace años, el británico Tricky, quien definiera el sonido de Detroit y fuera parte de Massive Attack, la tentó con llevarla de gira junto a él. Y más tarde le llegaron nuevas oportunidades, abrió conciertos de figuras como Maceo Parker, de Marisa Monchi, de Fito Páez, e incluso fue convidada a los 90 años también de la celebración de Alfredo Zitarrosa. Con este álbum, revestido de elegancia musical, de poesía honesta, Alfonsina edifica un refugio sonoro para estos tiempos sin calma. Entre algunas canciones, hace una pausa y recita pequeñas poesías. A menudo cuesta entender el rol de la pausa. El silencio es la madre que ríe. Crecemos en su regazo, dice. La tercera es una bella canción, a dúo con aires de milonga rock, que combina la potente voz de Laura Canobra con la propia, hasta estallar en el clímax. Si me ves por la calle, no me mires pasar. Seamos casas unidas, dicen una y otra. El resultado es una prueba más del arrollador talento de la ex Rumbo, y la colaboración local se extiende a los terrenos de Nicolás Ibarburo con Ruido, un candombe canción en el que se luce en voz y guitarra, y también a Lu Ferreira en Amanece, el tema elegido para clausurar el álbum, una pieza de reivindicación redentora que explora el dueto con logrados arreglos corales y paneos sonoros mientras reza: soy un árbol que no quiebra, no bajo los brazos ni dejo tu lado. Como si fuera poco, además de su trabajo solista, Alfonsina es parte también de Filo, la banda rockera que lidera Marcelo Fernández y que prepara también su segundo trabajo discográfico. Para mí es un enorme placer darle la bienvenida a La música me llueve a Alfonsina.
Muchas gracias, qué alegría todas esas palabras, ese entendimiento, esa valoración. Muchas gracias. Bueno, es un placer, la verdad que el disco es una belleza. Quiero preguntarte primero cómo se produjo ese cambio de rumbo a partir de la colaboración con Paulinho y qué intenciones musicales vos traías para un futuro álbum que dejaste en pausa, supongo, para retomar más adelante. Bueno, hubo ahí como un volantazo, que yo soy de los volantazos, como decías ahora más temprano, disco a disco pego volantazos. Hay algo de que la vida me muestra que esos movimientos existen, entonces yo sencillamente como los plasmo, me enamoro de momentos y luego los momentos cambian muchísimo y voy a full enamorada del siguiente. Y así es como decís que estaba haciendo otro álbum que tenía... sí, como decías, estuvo muy bien. Soul electrónico tiene bastante de eso y mucho de mi compañerismo con un productor de trap, rap y mucho más que eso, que es Lassie, que en cierto momento, francamente, meditando, me di cuenta de que no era el momento para ese álbum. Ese álbum tenía algo todavía algo de este regocijo y encontrar belleza en tragedias personales, lo cual siempre amaré, pero se me hacía un poco muy personal y enrollado en la forma, en que las formas sean interesantes. Yo disfruto mucho de eso, o sea, me dedico a la música, amo las formas musicales, los nuevos fraseos, los nuevos arreglos, las nuevas texturas. Sin embargo, me di cuenta por mi contexto que no era el momento de estarme enrollando. Tal vez sí para más adelante, encantadísima. Tengo un disco ahí a medio hacer que me gusta de verdad. Pero cuando miré a mi alrededor, y también con mucha influencia de esto de la meditación que invita a mirar alrededor, ¿no? Y quitarse un poco del medio, de esta autorreferencialidad, me encontré y me encuentro con una sociedad un poco desarmada o que tiende más a pelearse, a diferenciarse los unos de los otros, ¿no? A ponerse en veredas opuestas, como mucha facilidad de eso, mucha violencia en el aire. Y dije, mi función no es hablar de mí. Si a través de hablar de mí puedo llegar a hablar de la intimidad de otro porque voy muy hacia adentro, eso es un punto a favor que me encanta y que lo voy a seguir desarrollando. Pero en este momento yo me debo a mi entorno. No veo que las cosas estén emocionalmente bien y necesité hacer un aporte más conscientemente, ¿viste? O sea que es el contexto más bien el que te moldeó o el que te orientó en esta decisión. O sea, sí, dejar a un lado entonces esa revisión personal y enfocarte en qué tenés que decir o en qué querías decir en esta contextualidad. Claro, ¿qué se está necesitando? ¿No? Un poco como salir de ese ensimismamiento en el cual la obra te puede dejar. Tiene una gran participación el hecho de mi maternidad. Cuando en mi hijo es la salida del ensimismamiento total y con el mundo como está, yo siento mucho más una responsabilidad y una necesidad de darle un resquicio de ternura, de esperanza, que además en las tragedias que cada una y cada uno vive, que yo también las he vivido, son bien necesarias y son bien verdaderas. No es como aspiracional, ¿no? Como una canción como Love Ride que tiene a Gastón Pauls,
que es un amigo que amo mucho y que lo amo por el valor de su mensaje hoy día, ¿no? Habla sobre adicciones y habla sobre cómo sobrellevar, cómo prevenir, es un tema que a nuestra sociedad la interpela en este momento locamente. Sí, de hecho habla de la vulnerabilidad, ¿no? De estar vulnerable ante un montón de cuestiones que a uno lo hacen tropezar, ¿no? Y de cómo desde la vulnerabilidad poder seguir adelante, ¿no? Y reponerse también. Exacto. Es un poco el mensaje que hace ya años que está trabajando. Exacto. Entonces, si voy a hacer un disco, la verdad voy a querer poner una canción como Love Ride junto a Gastón, que es para mí una referencia en este momento de ese construyamos lo que está destruido, ¿no? Demos un paso hacia adelante, hagamos aportes. De todo corazón. ¿Y todos los encuentros tuvieron que ver con esa observación, con esa visión, con esa coincidencia además? Y sí, yo la verdad que hice este álbum considerando a las personas con las que quiero charlar después del show, ¿viste? O antes del show. Si hago una canción con Paulinho, no es porque me conviene, que además, de paso, me conviene porque es alguien que tiene una popularidad tremenda. Sí, un talento pero no enorme, es por ahí, porque podría haberle escrito a otra persona. De hecho, con Paulinho ni siquiera es que yo le escribí, o sea, él fue el que se acercó. Sino que es porque es alguien que tiene un gran desarrollo espiritual. Espiritual lo digo en el sentido de trabajo interior, conoce la magia de la música, la magia de la poesía y es un adorador del misterio. Entonces, con todo eso sí quiero compartir y quiero como arreglar este tejido de la por lo menos yo estoy mucho en redes sociales y se ve como una cosa muy competitiva, ¿no? Competitiva, frenética, apurada por vender, que nos va separando, ¿no? Nos va poniendo justamente como en veredas opuestas de alguna manera. Y esto tiene muchas ganas de, no, mirá que estamos en la misma, ¿no? Y tu dolor es mi dolor, mirá que yo soy igual de neurótica, o mirá que, no sé, como tiene algo súper vulnerable el álbum y una apuesta a la vulnerabilidad. Me hiciste acordar, en el proceso de la pandemia tuve la oportunidad de conversar con Paulinho, una charla larga por Zoom, y finalizó la charla y nos habíamos sentido también en la conversación que intercambiamos teléfono y seguimos la conversación ya por fuera de la entrevista. Y sí, él manifestaba una enorme preocupación, no tanto por la pandemia, sino por el bolsonarismo, ¿no? Que arrastraba ya otro montón de preocupaciones de su familia y cómo él poder también seguir alimentando la escena artística en el decir, ¿no? No porque necesitara seguir trabajando la escena artística, que también, pero su preocupación era cómo volcar en ese momento un relato artístico cuando había un impedimento tan claro, ¿no? Y casi que un complot mundial para bloquear, ¿no? Todas esas señales. Así que sí me consta que es un artista tremendo, más allá de su propia obra, que de por sí es tremenda. Y le encuentro mucha coincidencia contigo porque tampoco se acaba únicamente la música, ¿no? Va también a la poesía, va también a la imagen. Ha hecho exposiciones fotográficas. Es muy lindo el trabajo que hace, mostrando también la inquietud continua, ¿no? No hay pausa, no hay gira que detenga un poco la curiosidad, ¿no? Totalmente. Es increíble. Bueno, ¿qué significa entonces Paulinho para vos? Bueno, Paulinho eso, en este momento como una persona muy inspiradora, que cuando lo voy a escuchar oigo la honestidad de su trabajo y oigo el cuidado también en sus palabras que luego acompaña a otras personas, porque después cuando él canta, me acuerdo de la última vez que lo fui a ver y cantaba de... Vamos a hacer esto todo de nuevo, habla sobre reconstruirse, habla de, y eso en realidad surgió de un divorcio en el que él estuvo re triste en un apartamento solo, donde tenía poca música, y él se rearmó. Entonces, esas como batallas personales ganadas que luego acompañan a otras personas, es como que está bueno tenerlo en mente. No es solamente que yo voy a hacer una gran canción. Sí, pero ¿qué es una gran canción? Si no es la que le hace un aporte al otro.
Y en este proceso de cambiar, ¿no? De mudar la piel y de tratar de hacer una cosa nueva que también te sorprenda, ¿qué pasa con lo viejo? ¿Qué pasa con lo que ya hiciste? ¿Qué pasa con esa obra que también es propia y que habla de otro momento? La verdad es que creo que con mi primer disco es con el que más me he peleado. Como, no, eso lo quiero borrar. Hoy día... A ese grado, sí. Sí, Wow. yo pedí bajarlo varias veces. Wow. Y Sanabria de Bizarro me aguantó, me dijo, pará, espera un poquito. Lo hacemos, sí, lo hacemos, pero espera un poquito más. Y así me la fue pateando y con toda la razón del mundo. Porque, Es otro gurú también. Es otro gurú. Exactamente, gente que acompaña y que acompaña bien, ¿viste? Que sabe de música y que entiende que incluso las obras como las entiendo hoy no son ni de una. Yo honestamente lo pienso que hay un pedacito de una, pero tienen mucho que ver también con el contexto o con las personas con las que te rodeaste en ese momento, los procesos personales que estabas haciendo, los procesos que estaban haciendo las personas que tenías alrededor y mucha cosa. Entonces, esto de cambiar mucho, yo en algún momento me peleé, ¿no? Y voy perdiendo público. Además, ¿no? Los que les gusta el primer álbum, después rechazan el segundo, después hay algunos que se enamoran del segundo y odian el tercero. Porque y después en tus presentaciones en vivo del primer disco hay muy poco, o nada. Ay, probablemente, ¿no? No hay nada. Y ya, es más, me piden que cante. Hay una canción que a veces me piden que la cante y no la hago. Pero bueno, largos procesos. El título del álbum dice mucho, ¿viste? También de cómo fue ese proceso. El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Como bueno, tengo una relación que sigue masticándose con ese álbum. Pero hay algo de... Pero hiciste pactos después. Luego hice pactos. Con lo que me quedó de ese primer álbum, me quedé con las ganas de tomar el control de todos los instrumentos, de todas las texturas, de sacarle importancia sacarle protagonismo a las letras y que las letras tuvieran el mismo protagonismo que los arreglos de guitarra, que los bajos, que los hi-hat de la batería. Soy loca de las baterías, ¿viste? Me hago mucho la cabeza con eso, porque no parece, pero tengo mucha herencia de la música electrónica. Yo crecí en el under de la música electrónica en años bastante como fundacionales y de ahí empecé a escuchar jazz. O sea, un recorrido medio raro y media rara va a ser mi carrera porque... Y está esto de que me piden que yo defina una identidad y yo no puedo dar eso porque ni creo en una identidad rígida. Y si soy honesta, tengo que permitir el cambio. La vida es súper cambiante, ¿no? A los 20 no sos la misma que a los 30, que a los 33 capaz, a los 35. Imagínate, son muchas cosas sucediendo, muchas inspiraciones. Ponele en La Terrible Fe, que también fue un álbum hecho como muy en circunstancia de pandemia, de bueno, ahora hay que hacer música. Estaba matada, ¿no? No tenía perspectiva de cuándo iba a poder trabajar, tenía un bajón tremendo, pero dije, ¿qué hago? Bueno, hice pactos así, muy solita en cuanto a las ideas. Tuve colaboración, pero fue muy celoso el proceso. Sin embargo, La Terrible Fe y las reflexiones acerca del nivel de interdependencia que nos dejó el COVID, ¿no? De que me encuentro contigo y te contagio. O sea, eso es importante. Yo me encuentro contigo y te contagio, de lo que sea que traiga. Entonces tengo cierta responsabilidad. Hoy día no es un virus, es otra cosa, pero importa. Lo que hacemos importa mucho para el otro. Y en ese momento dije, bueno, estoy muy deprimida. No puedo hacer toda la música. Yo me voy a apoyar en mi comunidad. Entonces dije, mándenme música, que yo hago una canción por día. Y así nació ese disco. De acuerdo a esa dinámica, sí. También autoexigente, ¿no? Muy autoexigente. Eso. Solés ponerte metas sí. de intensidad. Sí. ¿Incluso en este último disco? ¿O ya fue más relajado? También, pero autoexigente en otros sentidos. Porque escucharme, pasar
de un disco que a mí me enamoraba mucho como estéticamente, el desafío de los fraseos, el desafío de la cantada. El que iba a ser y quedó en pausa. El que iba a ser y quedó en pausa y fogueo. Ahí va. A un álbum mucho más acá. ¿Cuánto me animo? Yo que soy muy de las ideas, ¿cuánto me animo a estar acá? A cuidar lo que hay acá, ¿no? Y capaz que no estoy hablando de algo que está lejos, estoy hablando de cómo me estoy relacionando y cómo puedo mejorar en mis vínculos acá, directo. ¿Qué estoy haciendo con mi hijo? ¿Qué estoy haciendo con la gente con la que trabajo? Y de ese modo, bueno, vamos con instrumentos orgánicos. El disco se tiene que poder tocar así como se grabó. Y entonces hubo una exigencia zarpada para mí en aceptar también esa vulnerabilidad que te deja con las letras tan adelante, ¿no? Y decir, bueno, yo estoy acá poniendo dulzura, vulnerabilidad y esto es lo que voy a poner. Y hubo momentos en los que me moría de vergüenza. Entonces tenía un discurso interno que decía, no, esto no puedo sacar, esto es de mal gusto, ¿no? Y aprendí a que ese condicionamiento vaya por otro carril que lo que está pasando con mi corazón, que de fondo hay una intención que es... se traduce en lo musical, pero hay una intención que es muy de corazón, pro social, ¿no? Pro conectar, pro estar. Que entonces ahí mi exigencia fue como luchar con toda mi estupidez e ir a lo que importa, de alguna manera. Prendimos fuego esta mesa, prendimos fuego la charla. Esta fue la parte del fogueo. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa, nosotros también. Si quieres comunicarte con nosotros, 099-891-888. Está aquí en Estudios Alfonsina. En minutos nada más, volvemos a conversar. Deja que la descarga te atrape. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras
irme. Niña, pétalo de sol, te voy a ver crecer. La fuerza de un sueño en la ciudad. Yo soy la escalera que sube, la gota que está buscando el mar. Quiero del cielo la altura y tengo del cielo la altura. Haciendo bien. Si te viera como te veo yo, sonreiría. Como llueve afuera, vamos a tejer sola. Soy un árbol que no quiebra, no bajo los brazos ni dejo a mi lado. Esto es infinito y ya no hay esa mierda. Parecía que se había terminado, pero soy un árbol que no quiebra, no bajo los brazos ni dejo a tu lado. Esto es infinito y ya no hay esa mierda. Preciosa canción, Amanece, es un dueto que está haciendo Alfonsina junto con Luz Ferreira. Es la canción de cierre, ¿no? Estamos como desarmando la cronología, ¿no? Yendo de atrás hacia adelante. Es la canción que le pone un broche de oro a este disco. Una canción que se llama Amanece, la estamos escuchando justamente de noche. Y podría preguntarte sobre los comienzos que dispararon de alguna manera todo el desencadenante de tu carrera, pero voy a ir sobre el final, justamente para seguir transitando esta rotura de cronología. Primero quiero leer el último mensaje que llegó, antes que el primero que había llegado. Este último tiene que ver con tu presencia. Dice: Carlos, ¿cómo estás? Muy buen programa, gran contenido, me encanta Alfonsina. Y el primer mensaje que había llegado al programa, dice: precioso, arrancó el programa para veteranos como yo, gracias, dice Rosario, también haciendo obviamente referencia a la apertura con Richie Blackmore. Bueno, vuelvo a ordenar un poco la cancha y en vez de hablar de la experiencia con Tricky, quiero preguntarte cómo te sentiste hace unos días, nada más, el viernes pasado, cuando te tocó ser parte de esa treintena de artistas que celebraban el repertorio de Alfredo Citarrosa allí en la Plaza del Entrevero. Me tocaste una figura sensible, porque fue una serie de eventos fortuitos para que estuviera ahí. Yo, si te fijas, no estoy en la grilla, o sea que fue a último momento, por una cosa a la otra, que terminé entrando. Wow, no había reparado en eso. Exacto, y creo que fue de las oportunidades más... Estoy para los homenajes trascendentales, porque el de Tadei fue para mí sin duda, plenamente trascendental. Más que nada por la música, fue impresionante, por el nivel de emoción, todo, y más que nada porque nos abrazamos entre las compañeras y los compañeros de la música, nos abrazamos como nunca, como diciendo gracias
compartir que la vida es corta, que no, y que somos nosotros y no otras personas, los que entonces el tiempo del otro y el talento del otro, como cómo vale, como que eso Claudio lo dejó muy en claro. Sin lugar a dudas. Y el lugar desde donde se hacía además ¿no? Este tributo, este homenaje a Claudio y su música era muy lindo también, ¿no? Habían tomado un tiempo para hacerlo, no había sido a las apuradas, el cometido, el destino de la recaudación, todo había sido paulatinamente y sutilmente preparado, ¿no? Totalmente. Me gusta eso que decís de sutilmente preparado, porque es incluso hasta que ni las personas que fuimos parte hubiéramos podido organizar semejante cantidad de variables y energía, como una cosa sutil que armó todo eso. Personalmente siento la presencia de Claudio bien clara. Y fue de los shows más importantes de mi vida, tranqui. Y ahora que me traes el de Citarrosa y capaz que pega en el segundo. Vengo de unas semanas que demasiado emocionantes. Tener la oportunidad de cantar a un referente tal, a una voz tan trascendental también. Y del universo del trap y la electrónica, ¿cómo te atraviesa Alfredo Citarrosa? Bueno, es que Citarrosa yo tuve bastante tiempo de encerrarme a escuchar música. O sea, obviamente soy bicho más de lo que de lo social, soy bicho musical. Me voy para mi casa a escuchar discos y eso es lo que hice durante mucho tiempo de mi crecimiento. Y si salgo es por la música, no es por medio que por otra cosa. Y hubo un periodo en el cual me encerré mucho, en el cual bajaba también discos de Blogspot, o sea, soy una anciana en ese sentido, y robé mucha música, y con eso me hice. Y tenía algunos pocos vinilos, y mis viejos tenían un pasadiscos. Rudimentario, pero lo tenían. Y uno de los discos que tenía era uno de Citarrosa. Y también el de Numa con Citarrosa. Entonces, bueno, yo no sé si se va a escuchar jamás. Tal vez la influencia de Eduardo Mateo sí puede que se escuche más en mis guitarras y formas de hacer armonías, y que me gustan las curvas cerradas y los lugares incómodos. Eso un poco aparece, pero de Citarrosa puedo traer claramente, tal vez más hacia mi primer disco, y Pausa y Fuego, tal vez un poquito también, el peso de la palabra. El peso de la palabra y el peso de la música en la construcción de sociedad. Sí, la perspectiva social te iba a decir, sin duda. Sí. Como que desde distintos lugares, porque son distintos momentos históricos también y distintas personas, obvio, pero yo canté esas palabras de Candombe del Olvido junto a ABR y Cuareim 1080, como que es hoy. Hoy esa música sigue hablando exactamente igual. Entonces las grandes obras siento que dialogan con esto sin tiempo. Claramente. Te voy a llevar rápidamente hacia el pasado y evocar. ¿Has pensado qué hubiera sido de tu carrera si hubieras viajado con Tricky? Si Tricky de aquella primera selección te hubiera convocado definitivamente para girar con él, ¿qué hubiera sido la carrera de Alfonsina? ¿Has pensado eso? La verdad que lo he pensado. Y creo que sucedió lo correcto. Porque fue a partir de esa frustración que yo comencé mi carrera aquí en Uruguay, que dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a cantar. Si me hubiera ido con él, creo que, no sé, probablemente hubiera estado bien también, pero estamos hablando de irme bajo el ala de un artista que acapara mucho, de mucha experiencia y tal, pero si yo veo a las vocalistas de él, no sé si las veo contentas. Y eso me preocupa. Entonces. Y expandidas, quizá menos incluso, ¿no? Totalmente, exactamente. Sos la vocalista de.
Obviamente. Entonces creo que está bien así y que me quedé acá, con lo cual mi sueño siempre ha sido poder viajar más. No se me ha dado. De hecho, previo a pandemia, en pandemia, perdón, no previo a pandemia yo tenía gira y ya iba a monitorear como para moverme de este territorio, ¿viste? Como para poder emigrar, ver qué pasaba, Y con la pandemia terminé en Uruguay y Tristán Narvaja. Y ahí sigo. Entonces hay algo que me ancla a este lugar y creo que en este disco es como un aceptar eso, ¿no? Porque los sonidos que yo escucho a veces son re internacionales, son de la movida de, bueno, ¿qué está haciendo FKA Twigs en Inglaterra? ¿Qué está haciendo Anna Calvi? ¿Qué está haciendo? Como que gente que está afuera y ahora es como, bueno, yo tengo un trabajo que hacer acá, me parece. Y lo acepto y lo tomo y estoy cada vez más enamorada de las colegas y los colegas que tengo y del camino que queda por recorrer. Como artista mujer también, en los espacios que quedan por conquistar y hacerlo y ponerle el cuerpo. Es Alfonsina, está presentando con nosotros Pausa y Fogueo y nosotros ya estamos redondeando este programa, nos vamos a ir con una canción. ¿Hay fecha de presentación de este Pausa y Fogueo? Te la voy a decir y es nueva. Bien. 14 de agosto en la Trastienda. Guapa, agenden esa grilla apoyo. Que estaba tan encriptada y por sobre todo vedada hacia la presencia femenina. Bueno, acá tienen la primera, agenden. Es que justamente por eso la tomé. O sea, y ahora es el momento de, ya que quieren que haya en las grillas nombres de mujeres y de disidencias, aprovechen y luego pongan el cuerpo. O sea, compren la entrada y vengan. Así podemos seguir. 14 de agosto, entonces, Alfonsina presenta Pausa y Fogueo. Ha sido un placer. Gracias por visitarnos. Placerás. Nos encontramos próximamente. Estamos cerrando, entonces, La Música Me Llueve. Gracias, Ale. Gracias, Joaquín. Gracias, Julia. Gracias, Fede. Es un placer. Nos encontramos mañana. Gracias a todos ustedes también que nos mensajearon por el 099-891-888. Se viene ya prácticamente Malena y Gervasio, porque casi es mañana. ¿Qué vas a